Si todos tenemos un nombre distinto, si no es igual el color de nuestra piel ni nuestros genes, si no hablamos una misma lengua ni alzamos la voz por las mismas razones, si no somos iguales por nuestra geografía y nuestra historia, tampoco por las creencias ni por nuestra religión, si no nos parecemos en los gustos ni en las pasiones, si nuestras familias, nuestros amigos y nuestros amores no son iguales, ¿por qué razón debería ser igual nuestra sexualidad? Diverso. Iguales por diferentes. Las grandes religiones son instituciones culturales que basan sus leyes milenarias en textos sagrados, como la Biblia o el Corán. A través de las revelaciones de esta palabra eterna y divina, la religión intenta explicar el mundo a lo largo del tiempo en civilizaciones muy diferentes. Y como nadie puede contradecir la palabra de Dios, son pocos los cambios que las religiones permiten en sus dogmas. Es cierto que después de muchas relecturas e interpretaciones, algunos enfoques se fueron modificando. Sin embargo, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo coinciden en algo: rechazar y condenar las prácticas homosexuales. Por supuesto, los castigos son bien distintos a los de otra época, pero la doctrina inamovible y sostenida en el tiempo de una religión se toma o se deja. No tiene graduaciones. Nadie es un poco judío, bastante católico o más o menos musulmán. Adherir al dogma es pertenecer enteramente a esa religión. Pero ¿qué pasa cuando la religión excluye y expulsa? ¿Qué pasa si somos católicos y al empezar nuestra adolescencia sentimos deseos homosexuales? ¿Qué pasa si somos mujeres judías y en lugar de empezar a sentir amor por un compañero, nos enamoramos de otra mujer? ¿Qué pasa cuando la sexualidad se enfrenta a la religión? O homosexual. Bueno, las dos cosas. ¿Quién gana esa disputa? ¿La fe o el deseo? Andrés, ¿cómo andas? Permiso, ¿eh? Gracias por recibirnos. Che, te vinimos a ver porque, bueno, sos bien conocido, por lo menos después de los libros que escribiste, por haber sido, con el rótulo mediático, el sacerdote gay. Sí. No creo que el único, pero sí el que escribió el libro y el que contó su historia hasta el año 2000 más o menos, ¿no? ¿Fuiste sacerdote? En enero del 2001 empezó toda la revolución y yo me vine a vivir acá en julio del 2001. Y ahí abandonaste los hábitos y viniste acá para Buenos Aires, donde además no acá. En realidad no acá. Me mudé lados. por 50 lugares diferentes, pero sí, ahora estables, estamos acá desde hace ya 5 años con Luis viviendo y bueno, acá... ¿Luis es tu marido? Luis es mi marido y trabajamos acá, yo trabajo acá mismo, digo, con la compu, haciendo los presupuestos para las empresas y todo, y damos clase de teatro acá también. Me dijeron que es arriba. Arriba tenemos nuestra escuelita de teatro. Sí. Vamos a conocer, ¿te parece? Vamos, permiso, por supuesto, sí, por favor. Vamos subiendo y ahí charlamos bien, entonces. ¡Qué buen lugar! Qué lindo lugar. Acá das el lugar mágico, acá... Claro, tus clases de teatro, tenés tu gimnasio ahí, por lo que veo. Sí, acá ensayan los elencos nuestros, de nuestras obras, y tenemos también nuestra escuelita de teatro, sí. Qué bueno. Che, ¿cuántos años tenés? 43. 43. ¿Y qué crees que fuiste primero? ¿Católico o gay? Para mí, digo, fui persona y después me fui dando cuenta de algunos rasgos de mi personalidad. Y primero me di cuenta que era católico y después me di cuenta que era gay. En ese orden. Hoy creo que soy más gay que católico. Sí. Las dos cosas se van descubriendo porque son facetas de la personalidad. El ser gay, como el ser religioso, tener una fe,
Son cosas que se descubren con el desarrollo de la persona y con las experiencias también. Mi vida fue el judaísmo y luego mi construcción de vida y de elección y de práctica es el ser gay o el asumirse y darse cuenta con el tiempo qué es lo que uno es. Creo que fue después, pero primero que todo es ser judío y después ser el gay. Siempre fui Miguel, esencialmente, que es católico por religión, pero y gay por lo que yo siento hacia los varones. La sexualidad uno lo tiene que vivir íntegramente. Muchas veces uno se confunde y para mí fue doloroso no poder unirlas y el volver a integrarla acá dentro de la comunidad para mí fue muy sanador. Primero, por supuesto que fui judía, nací en una familia judía, me educaron como judía, fui a un shule, fui a un templo, hice mi bar mitzvah, crecí como judía dentro de una familia, festejando Shabbat, festejando las altas fiestas. Mi sexualidad la descubrí alrededor de mis 20 años, cuando me di cuenta que era homosexual, así que claramente fui judía primero. Soy creyente por sobre todas las cosas. Lo otro es un accesorio y es de la naturaleza divina. El hombre es parte de la naturaleza. Lo que concibe él es lo natural, y lo natural procede de Dios. Por lo tanto, me siento tan hijo de Dios como cualquier ser humano. La comunidad LGBT tiene su propio santo. Dicen los que saben que si bien su vida es digna de admiración, como la de cualquier santo, no lo eligieron por su currículum, sino por sus abdominales. Su festividad se celebra el 20 de enero. Sebastián fue un antiguo mártir cristiano asesinado en el año 288 por orden del emperador romano Diocleciano. Ha sido sujeto de innumerables obras de arte que muestran cómo las tropas le dispararon flechas en su torso desnudo. Joven, esbelto, fornido, algo melancólico y escultural, San Sebastián tiene todo lo que el gay devoto necesita. Más cerca de la iconografía pop que de la religión, San Sebastián inspiró a los fotógrafos Pierre et Gilles en una de sus obras más famosas. Cada tanto aparecen en las redes sociales capturas de promociones insólitas que ofrecen cura definitiva para la homosexualidad. A pesar de considerarla una enfermedad, quienes ofrecen esta cura no son médicos ni psicoanalistas, sino sacerdotes. Uno de los afiches más viralizados es el de Alexis Pinto, que, muy suelto de cuerpo, de camisola y chupín, invita a salir de la homosexualidad tras 8 años sin recaídas, mediante un método progresivo que al primer mes quitará solo el 50% de la homosexualidad, pero prometiendo llegar a los 3 meses con el pecador revertido en un 100%, o sea, completamente heterosexual. El 17 de mayo de 1990, y después de la lucha de muchas agrupaciones LGBT en el mundo, la Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas de salud. Tarde, pero a tiempo para que no vuelva a ocurrir. En conmemoración de esa fecha se celebra en el mundo el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia. ¿Cómo tomaste de chico la decisión de entrar en el seminario? Vos sos de Mendoza, ¿no? De Mendoza. Una provincia muy católica. Bastante católica y bastante conservadora, sí. Bastante machista. En realidad soy el hermano del medio de 3 varones, una familia de papá, mamá, 3 varones. Fuimos a un colegio privado, católico. Yo de ahí me acuerdo haber salido diciendo, ni en loco en mi vida me hago sacerdote,
porque no había tenido buena experiencia de los religiosos de la comunidad. Cuando entré a la escuela secundaria, que ya era un colegio laico, un colegio de la Universidad Nacional de Cuyo, ahí empecé sí a ver la necesidad de acercarme a una parroquia para tener alguna formación más de tipo religiosa, que fue donde en la parroquia de mi barrio empezamos a trabajar en la Acción Católica y después a misionar en un barrio carenciado de Mendoza. Íbamos a dar catequesis los sábados y los chicos venían a tomar el desayuno y a almorzar ahí a la capilla. Y ahí fue donde digo yo que surgió mi vocación sacerdotal en cierta manera. Y dentro de las necesidades sociales que ellos tenían, lo que nos reclamaban a nosotros por ser los referentes de la iglesia era que necesitaban ellos querían tener misa, querían bautizar a sus chicos, querían casarse por la iglesia, querían confesarse y no había nadie que lo hiciera. Hicimos como una comisión para ir a hablar con el obispo de Mendoza a reclamarle que nos pusiera un cura ahí. Y el tipo, bastante inteligente en ese momento de haber dicho, nos dijo, yo no tengo un ropero donde guardo sacerdotes y cuando los necesito abro y saco y los doy, o un cajón, dice. Hay gente que tiene que tener vocación para esto, son pocos los sacerdotes que hay en Mendoza, y encima nuestra parroquia era una parroquia religiosa, o sea que él no era el encargado de decir qué sacerdote iba ahí. Y ahí fue donde nos largó la pregunta, ¿y entre ustedes que son tantos, dice, son jóvenes, nunca les surgió la vocación sacerdotal? Creo que eso, siempre pienso, fue la primer patadita, como que fue la que surgió la pregunta que empezó a calar en mi interior. Y ahí, bueno, empecé un proceso largo, porque fueron 2 años de acompañamiento vocacional, hasta que yo decidí sí ser sacerdote, ingresar al seminario, y ahí vino todo un proceso mucho más largo, ¿no? ¿Y cómo fueron esos años en el seminario? Porque vos al principio dijiste, probablemente me di cuenta primero que era católico y después que era gay. Así que eras católico ya te habías dado cuenta, sí. No solo eso, ibas más lejos todavía, querías ser sacerdote católico. Sí. ¿En qué momento del seminario probablemente te diste cuenta además que eras gay? Yo fui siempre muy homofóbico. O sea, yo cuando me encontraba con algún compañero del seminario que era muy afeminado o que tenía, era como muy tajante y no, vos no podés estar acá, vos te tenés que ir, no podés. Quizás, siempre digo, debe ser de una inseguridad mía de ver en el otro lo que no quería ver en mí. De hecho, 3 personas del seminario se fueron porque yo insistí para que ellos se fueran. Hoy me lo agradecen, pero en aquel momento no fue algo positivo para ellos, ni digo para mí tampoco, ¿no? Fue como traumático, decir, mira, la verdad es que vos no podés seguir así porque no sos gay, sos homosexual, no podés ser sacerdote, ¿no? En Occidente, la religión tiene una relación distante y compleja con el cuerpo. En la dupla cuerpo-alma, pareciera que borra lo carnal, lo estrictamente humano y que solo el alma es el asunto que debe atender. El sexo es la mayor fuente de placer físico y emocional. Sin embargo, gozar o sentir placer es la manera más fácil de caer en pecado o de faltar a la ley divina. Ordenado de sacerdote, yo me dan una responsabilidad muy grande en la iglesia de Mendoza, me hacen cargo de la catequesis de toda la diócesis y yo siempre digo que eso fue providencial porque esas responsabilidades fueron las que a mí me hicieron dar cuenta de que no tenía ni el chasis humano ni la contención como para vivir con semejante responsabilidad, ¿no? Y ahí fue donde fueron aflorando todas mis flaquezas, todas mis preguntas interiores y cuando me empiezo a preguntar por el celibato, surge la pregunta de que, bueno, aparte de que no vas a poder ser célibe, tu sexualidad no es la de la mayor parte de los humanos, ¿no? Y ahí fue donde empecé a preguntarme por mi homosexualidad. ¿Y durante todo el sacerdocio respetaste el celibato? Durante todo mi seminario, durante todo mi sacerdocio, fui virgen y célibe, hasta después de volver de unas vacaciones que me había tomado en la parroquia, vuelvo y ahí empieza todo un cuestionamiento que me empiezo a dar cuenta yo que entro a chatear en salas de chat y me meto a la parte sexual y me meto a la parte de gays. Y esto lo hacía hasta en cierta manera medio inconsciente, como jugando, como curioseando. Pero ahí fue donde después yo apagaba la computadora y decía, ¿qué estoy haciendo? No está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Un par de veces empiezo a entrar, empiezo a chatear con gente. En las primeras oportunidades quedo con personas en verme.
Nunca les decía yo que era sacerdote, ni quién era, ni nada, porque vos entrabas con una identidad reservada. Al principio quedé con 2 personas en encontrarme, en distintas oportunidades. Les mentí cómo iba a ir vestido. Cuando pasé por al lado de las personas no me gustaron, no me quedé, nunca supieron que yo había pasado, que yo había ido al encuentro. Y en una tercera oportunidad, la persona con la que quedé a encontrarme me gustó, me quedé, hablé con esa persona y ahí fue que empezó, digo, mi camino ascendente o descendente o como quieramos llamarlo, hacia mi aceptación gay, ¿no? ¿A él le dijiste que eras sacerdote? Sí, pero fue re loco porque primero, nada, le había dicho que estudiaba no sé qué cosa, que me llamaba no sé cuánto, que tenía no sé qué edad, todo totalmente diferente. Cuando él me vio que yo estaba vestido de otra forma, le digo, no, soy yo, tal persona. Bueno, nos pusimos a conversar ahí. Ahí fue donde yo, después de esta charla de hablar y todo, le dije, mirá, no, yo soy sacerdote. Ahí abrió los ojos así, igual seguimos hablando. Y yo no quería cortar la conversación porque estaba yo embelesado, o sea, estaba con una persona que era un hombre que me gustaba y que le entendía todo lo que me decía y que yo me podía expresar abiertamente y que le había en cierta manera abierto mi corazón. Dije, bueno, vamos a tomar mate a otro lugar. Fuimos a la junta de catequesis, mirá qué locura la mía. La junta de catequesis es un lugar que durante el día se trabaja, es como una oficina, pero durante la noche no hay nadie. Pusimos la pava y nos hicimos mate, seguimos Yerba tomando. no había, Yerba dale, no decilo, había. decilo. Yerba había, pero sin embargo yerba después se acabó la yerba. Y fue ahí donde yo tuve mi primera relación sexual, el mismo día que conocí a esta persona, el mismo día que abrí mi corazón y todo, a hablar con alguien y contarle que yo era gay y que era sacerdote y esa persona no se había ido, no se había escandalizado, tuvimos nuestra primera relación. Y fue como fuertísimo, porque digo, a mí me pasó a experimentar. Tenía 29 años, ya casi para los 30, que había experimentado algo que me había gustado, pero a la vez me sentía como que era algo dañino. En esa oportunidad no lo viví así, lo llevé hasta la terminal, me fui hasta contento a la parroquia a dormir, pero cuando me desperté al otro día me sentía la persona más pecadora de la tierra, el ser humano más falso, más careta, entonces fue como que me levanté y ahí nomás me fui a bañar, me sentía sucio, me sentía otra persona. Y de hecho, de ahí me fui a confesar, necesitaba ir y hablar y contar lo que me había pasado. Por esta razón, las religiones interpretan la sexualidad humana como una instancia utilitaria, solo aceptable con fines reproductivos. Pero la Iglesia suele condenar con mayor vehemencia a sus adeptos homosexuales que heterosexuales en pecado. It's the strange thing about this church. It is obsessed with sex. Absolutely obsessed. Stephen Fry es un actor, escritor y comediante británico. Es homosexual. Junto al escritor Christopher Hitchens, participó de un acalorado debate en la BBC, donde ambos le recriminaron a la Iglesia Católica el tratamiento que había hecho de la homosexualidad. He's not being condemned for what he does, he's being condemned for what he is. You're a child made in the image of God. Oh no, you're not. You're a faggot. And you can't join your church and you can't go to heaven. Las instituciones, si hablamos de instituciones, tal vez hay un discurso homofóbico que es una cosa, pero la religión en sí, que es la idea de Dios, amor, no, porque Dios es amor, entonces nunca puede expulsar a nadie. La fe es la confianza en Dios y la religión está hecha por hombres. Las religiones tienen falencias, muchas veces no acompañan al ser humano y en mi caso que estoy en pareja, con el sacramento de estar en pareja no me permiten casarme y eso es un sentirme excluido, entre comillas, ¿no? La religión no tiene que ser opresión, tiene que ser liberación. Ayudarnos a encontrarnos con nosotros mismos y con nuestra verdad. Y también eso significa encontrarnos con Dios. No creo que las religiones sean homofóbicas, sino que muchas veces se quedan con las interpretaciones bíblicas y eso hace que muchas veces se olviden de la persona. Y en la Biblia no dice nada en contra de la homosexualidad, al contrario. Lo que sí debe modificarse es el incluir, el no rechazar
lo que sería discriminación, porque es una discriminación encubierta lo que se produce, no con maldad, tal vez hasta inclusive con temor, porque puede suceder que lo que uno rechaza es a veces lo que uno teme, porque teme en su propia vida. Entonces a lo mejor en la iglesia hay muchos de nuestra condición que a veces son los que más nos atacan. Y bueno, son 2000 años. 2000 años que no se pueden tirar por la ventana. No es una revolución de la cual arrojo todos los ladrillos y no dejo nada en pie. Todo va a su tiempo, como aquel que dijo, en su tiempo y armoniosamente. Andrés, vos que crees en Dios, ¿por qué dirías que la Iglesia condena tanto la homosexualidad? Es que la Iglesia condena la homosexualidad por una lectura muy fundamentalista de la Biblia. Porque en realidad, cuando a Santo Tomás de Aquino se le ocurrió hacer la Suma Teológica, puso la homosexualidad como algo que era un pecado contra la naturaleza. Y él decía que eran los peores pecados que podía tener la humanidad eran contra la naturaleza. No hay un texto donde objetivamente hable en contra de la homosexualidad como la conocemos hoy. O sea, hay 6 textos nada más en la Biblia que hablan de la homosexualidad. Pero en ninguno de esos hace referencia a la homosexualidad consentida, donde 2 personas mayores de mutuo consentimiento quieren unirse y tener una relación sexual. Que es lo mismo que condena de la heterosexualidad la Biblia. O sea, cuando una persona por sometimiento o por prostitución sagrada o por violencia o por lo otro genera en el otro una relación obligada, también está condenada por la Biblia. Pero todos los textos que se basan para afirmar eso son textos de sometimiento. Pero esta interpretación de la Biblia en la historia mundial de la homofobia está tan arraigada que de hecho durante cientos de años se los ha llamado sodomitas. Claro. De hecho, después se hizo un sinónimo. El homosexual es el sodomita. Claro. Y eso es lo que se está tratando de, dentro de los teólogos de todo tipo, tratar de hacer una lectura más revisionista y decir, no, pero dejemos de leer esto de esta manera. O sea, tratemos de separarnos de estas lecturas que no nos dejan vivir. Por eso te digo que si es por la Biblia no lo dice. Lo que sí lo interpretamos los humanos, lo que nos conviene de la Biblia para ponerle las cosas que a nosotros nos convienen, ¿no? Sin embargo, vos cuando estabas viviendo tu personal tormento en aquellos años, ¿no? Te repetías a vos mismo, soy un pecador o he incurrido en el pecado. Hoy, 13 años después de eso, ¿qué es el pecado para vos? ¿Qué dimensión cobra? Yo creo que el pecado es no ser honesto con vos mismo y no ser feliz. O sea, yo creo que el pecado, yo lo trato de reducir a una sentencia que para mí Jesús lo dijo en el Evangelio y es algo que a mí siempre me mueve, que es la verdad los hará libres. Encontrarte vos con tu verdad, de quién sos, cómo sos, qué es lo que querés para tu vida y tratar de vivir desde esa verdad tu libertad, ¿no? Y en esa libertad, pero libertad en el sentido de liberarte de todas esas cosas que te atan a vos, a dejar de ser la persona que te puede llevar a ser feliz. En la Argentina habita la comunidad judía más grande de Latinoamérica, que estimula unos lazos muy estrechos entre los miembros de su comunidad. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos es gay o decide vivir una vida que no corresponde con la ley de Dios? Maximiliano Pelosi dirigió Otro entre otros, un documental que se plantea esta misma pregunta. Siendo de una religión minoritaria en un país donde la mayoría es católica, muchas veces el vivir ciertas cosas dentro del judaísmo después te simplifican en el momento que sos una minoría a nivel sexual. Digamos, muchas de las cosas que te pasan como judío en una sociedad católica te pasan como gay en una sociedad judía. Otro entre otros es un documental que básicamente habla de la relación entre el judaísmo y la homosexualidad, de distintas maneras, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel comunitario, a nivel social y a nivel humano. Digo, cómo de distintas maneras se van uniendo y separando estas dos cosas dentro del judaísmo. Otro entre otros la filmé básicamente porque yo salía con un chico de la colectividad judía
que era de una familia muy ortodoxa, y me pasó puntualmente un día que en casa comíamos kasher y tenía que ir a comprar la carne a la carnicería del 11, a lo de Simón, y un día que fui a la carnicería me encontré con una mujer y yo charlé con esa mujer sobre los precios, los cortes, y lo que pasaba era que yo sabía quién era esa mujer era la mamá de mi pareja, y yo sabía a qué templo iba, quién era su rabino, cuántos hijos tenía, los nietos que tenía. Yo había elegido la blusa que ella llevaba puesta y ella no sabía quién era yo. Y yo lo único que sabía hacer era de cine. Yo soy productor de cine, empecé como productor de cine, después vine a director, con otro entre otros que fue mi primer largo como director, y me parecía que lo único que sabía hacer era eso y tenía que hacer algo con eso. Ser judío y ser gay puede ser una doble condena. El antisemitismo y la homofobia se solapan y pasan a ser una única forma de exclusión y discriminación. Las religiones son la base de la cultura de la antigüedad. Entonces, si lo que había que hacer antes era tener hijos para procrear, para sostener a la especie, para que los hijos ayuden a los padres a cultivar los campos, y con un homosexual atentaba contra el sistema. Era alguien que no se iba a casar, que no iba a tener hijos, y eso era un problema. Si bien por ahí el discurso que se escucha de las religiones es un discurso homofóbico, en el fondo hay diferentes partes dentro de la misma religión que no lo son. Se puede ser judío y homosexual tranquilamente, creo que está en cada uno de nosotros el saber cómo llevarlo y cómo manejarlo. El tema de la discriminación tiene que ver con la falta de información del otro. Mucha gente no sabe de qué se trata, ni el judaísmo ni la homosexualidad. Dentro del judaísmo, en las diferentes judeidades, hay diferentes aproximaciones. En general, en particular también con la homosexualidad. Habrán los más religiosos, ortodoxos, raigales, signados por el texto, abrazando la tradición, etcétera, que lo van a discriminar. En la gran mayoría de lo que es los judíos hoy en día, como el mundo en general. Habrán algunos homofóbicos, pero en general se les da la bienvenida, ¿no? Como cada ser humano. Yo nací en una familia judía y me crié como judía y me educaron como judía, realicé mi bar mitzvah, y hasta ese momento uno está muy ligado a todo lo que es el judaísmo, y hay un determinado momento que es la adolescencia, cuando uno se revela a muchísimas cosas. La religión forma parte también de rebelarte y correrte de todo eso. El año pasado, más precisamente el 21 de septiembre, me casé con Vicky. Vicky no es judía. Desde siempre planeamos en formar una familia judía, pensamos en tener hijos, en darle educación judía a nuestros hijos. La comunidad nos dio una inclusión enorme, una contención grandísima, y Vicky hoy está haciendo la conversión al judaísmo. Y a mí la conversión de Vicky me llevó a reencontrarme de nuevo con la religión y a reencontrarme de nuevo con un montón de valores. Dicen que la fe mueve montañas. Sin embargo, al parecer, todavía no pudo mover las estructuras jerárquicas de la religión. Así y todo, miembros homosexuales del judaísmo y del catolicismo buscan y encuentran un modo de vivir su fe. Hay comunidades LGBT dentro del judaísmo y dentro del judaísmo institucional en el mundo y también en la Argentina y aquí en Buenos Aires. Por ejemplo, HAG, Judíos Argentinos Gays. Es una institución que fue creada hace 11 años por un grupo de amigos que buscaban una respuesta dentro de la comunidad judía a sus inquietudes personales y no las encontraban, entonces se juntaron y se formó HAG. Cuando HAG nace también por una persona
de afuera que preguntó si había un grupo gay judío en Argentina y ahí empezaron a averiguar y se enteraron que hay muchas instituciones alrededor del mundo. Cuando hablamos de una institución gay judía, hablamos del tema de la visibilidad, de llevar un poco en primera instancia dentro de la comunidad judía el tema de diversidad, en este caso sexual, a las instituciones que no saben cómo trabajar o cómo abordar la temática. Como institución, digamos, HAG es parte de una red de instituciones, es parte de una institución llamada Fundación Judaica, que está liderada espiritualmente por Sergio Berman. Judíos Argentinos Gays plantea la integración de una diversidad que no separa por la elección del ejercicio de la propia sexualidad a un miembro de la comunidad del seno de la misma, pero al mismo tiempo le da la autonomía de tener un espacio propio para poder interpretar no solamente sus necesidades y desafíos, sino cómo enriquecer desde esa diversidad una vida comunitaria y desde ese lugar aportarle a la sociedad en general. Todos los que tenemos una visión que la práctica religiosa evoluciona con el tiempo y se debe interpretar no solamente con el texto, sino en su contexto, le permite a aquellos que en su libertad definen cómo ejercer su sexualidad no perder el arraigo espiritual de la propia identidad y reformular en el marco de las tradiciones milenarias cuáles son las nuevas actualizaciones y las nuevas expresiones que tienen que seguir dándole respuesta a esa dignidad humana que en ningún punto puede ser degradada, ni tampoco discriminada ni excluida por un ejercicio libre y responsable de la sexualidad. ¿Cómo fue la decisión de abandonar los hábitos? ¿Cuánto tiempo tardaste y sobre todo qué torbellino había dentro tuyo? Fueron, creo que 5 meses de mucho torbellino, porque hice como un trato, un pacto con Dios de decirle, bueno, te pido gancho por un ratito, vamos a hacer esto, o sea, vamos a probar si a mí esto que me pasa es algo provisorio o es algo que lo voy a tener durante toda la vida. Yo decido esto y tomo una decisión y me entrego de lleno a vos o me voy. Me afiancé y dije, bueno, listo, me pongo todas las pilas, quiero ser célibe, quiero entregarme, la vocación mía es el sacerdocio, mi vida la dediqué a esto y lo voy a seguir haciendo. No sé cuánto habrá durado ese deseo o ese propósito que me hice, porque creo que al tiempo volví a encontrarme como teniendo los mismos deseos de insatisfacción y dije, bueno, listo, corto. Y ahí, impulsivamente tomé la decisión de irme. Yo fui a hablar con el obispo y le dije, mire, es la primera vez en la vida que me pasa que no puedo dormir de noche. Digo, hay algo que no me está dejando tranquilo, necesito tomarme mi tiempo. Esa misma noche me fui a cenar con mis hermanos, les dije que me venía a vivir a Buenos Aires, ¿pero qué pasó? ¿Mataste a alguien? ¿Dejaste embarazada a una catequista? Me decían, no sabían qué había pasado. Y le digo, no, nunca les dije qué es lo que me pasaba. Y así fue que me vine con mi mochila a Buenos Aires, sin saber qué iba a hacer de mi vida. No lo entendía, no sabía qué me estaba pasando. Me sentía terriblemente pecador, pero era algo que sabía que no me lo iba a poder sacar de encima. Entonces fue como algo que yo lo vivo así, como el descenso a los infiernos. ¿Y cuándo te diste cuenta de que no eras terriblemente pecador y de que no estabas descendiendo a los infiernos? Cuando empecé a darme la posibilidad de empezar a ver qué es lo que me pasaba, ¿no? Por otras emociones, por otros sentimientos, por lo corporal también. Y eso fue abriéndome la cabeza, compartiendo con distintas personas, distintas experiencias, todo, y me fui como relajando en ese sentido. Al principio le eché mucha culpa a la iglesia, decidí tomar una distancia muy grande con la iglesia. ¿Y cómo te imaginas hoy una iglesia más inclusiva? Y una iglesia que sepa hablar con el otro sin rótulos y sin esquemas puestos, o sea, sin mandamientos en cierta manera, que es lo que Jesús dijo, ama a los demás, ama al prójimo como a tú mismo, y no te guíes por estos no, guíate por un sí, guíate por tenés enfrente a alguien que es tu prójimo, esa persona, considérala como es, y aceptarla como es y dejarla integrar. Pero vos pensás entonces que nosotros, aunque seamos muy pero muy viejitos, ¿vamos a ver alguno de estos cambios con respecto a las personas gays en la iglesia?
Ya lo estamos viendo porque, a ver, falta un cambio institucional, falta un cambio de Roma, una venia que baje documentos de allá. Pero también nosotros tenemos que dejar de ver a la religión como algo que tiene que venir de arriba, sino que es algo que es más comunión, más entre nosotros, ¿no? Y en ese mano a mano, hoy ya se está viendo que en la confesión, en las charlas cotidianas de una persona con otra, donde vos vas a hablar con algunos sacerdotes, hay otros que todavía no lo entienden, digo, ese cambio ya se está dando, ya la gente lo está percibiendo, necesitamos que ese cambio llegue a todos. Che, Andrés, vos escribiste 3 libros, uno de los cuales es casi un manual de autoayuda que te enseña cómo ser cristiano y gay y no morir en el intento. Sí, ese libro lo escribí porque yo creo que una gran parte de nuestra imposibilidad de abrir y de encontrar la verdad es porque la religión nos dice que eso es algo dañino y es algo malo. Y no hay nada peor para un ser humano que te digan que lo que vos sos es algo que Dios condena y te vas a condenar por ser eso. Y no quiero que nadie más piense que por ser homosexual se va a condenar. Y que Dios lo detesta y lo odia por ser homosexual, porque es algo que no entra dentro de la mente de Dios, ¿no? Puede entrar dentro de nuestra mente que es chiquitita y no comprendemos esos designios de Dios. Claro, la peor forma de condena es eso, ¿no? Pensar que Dios te odia solo por cómo naciste, es tremendo, porque es como nacer con la condena innata. Aparte algo que la Iglesia lo acepta, o sea, vos no tenés la culpa de haber nacido homosexual, Dios te creó así, pero no podés Pero aún así Dios te odia. ¿Cómo Dios te va a odiar? Se supone que adentro del cristianismo hay distintas ramas que, aunque no son reconocidas por la jerarquía, mantienen los ritos y respetan la mayoría de los preceptos de la religión. Estamos vivos y vivimos, amar es nuestro destino, aunque este viaje es distinto, solo hay un solo camino, llegar a vos. La función propia de la religión es acompañarte en la fe. La religión y la fe significan para mí una unidad y es lo que yo siento todos los días hacia Dios, el amor a Dios. Yo veo un gran logro. Ahora con el Papa Francisco se ha hablado del tema, cosa que la religión católica nunca habló sobre sexualidad, no solo de homosexualidad, sino de toda la sexualidad en sí, por el miedo a que la sexualidad sea solamente para procrear y no como placer, ¿sí? Que está dada por Dios para que expresemos como culmine del amor. No son las religiones, son las personas que las forman. Es el miedo a que algo desestabilice, entonces lo desconocido siempre se rechaza. La homosexualidad es parte de la personalidad, como puede ser el color de piel, como puede ser, no sé, cualquier aspecto de uno. Y eso no tiene por qué ser amenazante para nadie. La sociedad en sí, mundial, está cambiando. Hubo una mujer maravillosa, especialmente yo la siento así, que dijo: algún día todo cambiará. Es el día en cuanto todos los hombres, todos los seres humanos, se unan mancomunado en un haz para que haya justicia, para que nos unamos y para que sintamos aquello de lo que es la grandeza de Dios por sobre todas las cosas. De Dios estoy hablando. Sylvia Driscoll tiene 66 años y vive en Omaha, un apacible paraje del estado de Nebraska, en los Estados Unidos. Sylvia podría estar disfrutando de su vida, pero no puede. No está contenta con una realidad. Hay demasiados homosexuales en el mundo y eso ofende a Dios, su Dios, el Dios cristiano. Por lo tanto, Sylvia decidió tomar el toro por las astas y realizó una demanda legal. ¿A quién? Bueno, es un poco amplia la perspectiva.
a todos los homosexuales del mundo, pongámosle. Si la hacemos, dijo Silvia, hagámosla bien. Será difícil que todos puedan ponerse de acuerdo para su defensa, pero eso no le importó y presentó ante la justicia las 7 carillas del caso Driscoll contra los homosexuales. Silvia no contratará a ningún abogado, sino que ella misma llevará adelante el caso. Y ahora me gustaría entrar un poco en el capítulo más personal y que me cuentes cómo conociste a Luis, tu marido, después de esos años de tanta confusión y oscuridad. ¿Viste la luz finalmente? Sí, vi la luz. No, fue re loco porque, a ver, cuando la primera vez que nos encontramos con Luis, yo empezaba, creo que era el primero o el segundo día que empezaba a trabajar en este boliche gay, que era el momento de más efusividad que yo tenía. Yo veía a alguien y si me gustaba, yo me tengo que acostar con él y listo. Y me lo metí en la cabeza hasta que lo lograba. Él fue con su hermano, que también es gay, y algunos amigos de su hermano. Y me acuerdo que en esa primera vez que nos encontramos me pide, tráeme una gaseosa, tráeme un Gancia, no sé qué, y tráeme un Evatest. Yo le digo, chicos, no me carguen, le digo, yo recién empiezo a trabajar acá. Digo, no es una farmacia, le digo, esto es un boliche. Y él ahí fue su primer sentencia irónica, me dice, si recién empezás a trabajar acá, lo primero que tenés que hacer es leer la carta de trago y saber, dice, que hay un trago que ustedes venden que se llama Evatest. Y él dice que ese mismo día le dijo a la gente que estaba en la mesa, ese chico va a ser mi novio. Pasó un año para que empecemos a salir de eso, porque yo en realidad no registraba. No, vos estabas ganando tiempo ahí, sí, claro. Era algo que no. Y digo, nos vimos 2 o 3 veces más, después nos vimos en otra oportunidad porque justo yo había ido a hacer una participación en una novela donde él trabajaba, Resistiré. Y ahí lo veo a él, ¿qué haces vos acá? No, yo trabajo en este programa. Bueno, no, yo vine a trabajar ahí. Tampoco pasó nada, conversamos en un momento de distensión. Y al tiempo lo vuelvo a ver en el canal cuando yo fui a llevar material para otra tira que me habían pedido que llevaran currículum. Cuando lo encuentro en los pasillos me dice, mirá, ¿te vas para Capital? Sí, le digo, bueno, espérame, que yo ahora termino una reunión y te llevo si querés. Y yo entre esperar el 60 que te tarda 1 hora y media en llegar a Capital y que él me llevara en el auto, dije, te espero. Me fui al bar, lo esperé y después de un año de habernos visto por primera vez, creo que en ese viaje desde Martínez hasta Capital, empezamos a hablar de religión en el auto. Él no sabía que yo había sido sacerdote, yo no sabía si él creía o no creía, pero se dio justo de que empezamos a hablar de esto y empezamos a hablar de el vacío que a veces siente un homosexual por no encontrar el ámbito donde encontrarse con alguien que piense lo mismo que él, ¿no? Entonces, y él me decía, mira, dice, yo hace 2 años me peleé con mi pareja, que llevo mucho tiempo y llevo 2 años sin tener relaciones sexuales con nadie y me siento vacío. Digo, mirá qué casualidad, yo hace 1 año que vengo teniendo relaciones con todo el mundo, le digo, me siento exactamente igual que vos, o sea, me siento como que no llego a algo que es lo que yo deseo, que es estar bien con alguien. Creo que salimos 4 o 5 veces, justo era diciembre y yo me iba a pasar las fiestas a Mendoza con mi familia, a Navidad y Año Nuevo. Y desde que yo me fui, el 22 de diciembre, ponele hasta el 1 de enero, todos los días me llamaba por teléfono y hablábamos 1 hora. Y decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando algo? Y él me preguntó el 1 de enero, cuando yo me volvía, me dice, ¿te puedo ir a buscar al aeropuerto? Sí, claro, le digo, venite a buscar al aeropuerto. Esa noche se quedó a dormir en casa y desde ese 1 de enero del 2004 nunca más nos separamos. ¿Cómo decidiste casarte con Luis? ¿Cómo fue el casamiento? Y ya llevábamos 10 años conviviendo, entonces nos parecía que era un paso que lo íbamos a dar porque la ley nos lo permitía y nos parecía bueno y estábamos a favor de que eso fuera bueno, positivo y que iba a abrir mucho la cabeza de la gente, pero siempre que lo hablamos con Luis dijimos, este paso démoslo más que nada por todo lo que hemos vivido y por darle como un culmen a esto que estamos viviendo. Dice, sí, quizás al otro día del matrimonio nos peleamos y yo ya estoy contento de que viví estos 10 años con vos, ¿no?
fue una linda celebración. ¿Soñás con casarte con Luis por iglesia? No porque la bendición de Dios ya la tengo. Yo digo, lo vivimos a diario, el paso de Dios por nuestra vida está. No necesitamos que un sacerdote bendiga nuestra relación, la vivimos bendecida por Dios, ya sabemos que Dios la bendice, entonces no necesito el título de la iglesia como para que me conceda esto. No. Amén. Amén. Creer en algo superior no es tarea sencilla. Contar con la certeza de que un orden divino nos guía y nos acompaña puede ser uno de los más grandes regalos de la vida. Pero si Dios juzga, castiga y persigue a sus propios fieles, toda la fe se puede transformar en una carga imposible de llevar. Para la comunidad LGBT, encontrar un espacio donde no hay espacio puede ser un auténtico acto de fe. Por eso nosotros somos una comunidad católica gay, católicos y gay. O sea, no nos alejamos de la iglesia, no formamos grupos externos a la iglesia, sino que dentro de la iglesia queremos mostrar cómo podemos ser fieles a Dios, fieles a nuestra fe y al mismo tiempo fieles a nosotros mismos. Porque todos somos diferentes, no solamente las personas que somos homosexuales, sino que me parece que hay otras realidades que también la iglesia empieza a contemplar o hace muchos años atrás no contemplaba. Creo que tanto a nivel legal como a nivel comunitario, a nivel religioso, se trabaja día a día para ayornarse y creo que se ha logrado mucho. Creo que el hoy es un gran momento, digamos. El hoy es algo que costó mucho tiempo, por ahí falta la madurez de la sociedad y creo que vamos en pos de esto, de mayor visibilidad. Esperemos que algún día también el LGBT desaparezca y seamos todos simplemente gente de buena fe. Porque es muy difícil tolerar la angustia existencial pensando que no hay nada más allá. Entonces tal vez cuando la gente logre madurar un poco y soportar eso, tal vez todo empieza a cambiar. Va a cambiar. Yo tengo esa esperanza, esa ilusión. Si no tenemos ilusión, es como que se nos hubiéramos cortado la vida. Hay que sostener en un pie de igualdad aquello que todos nosotros entendemos, sobre todo los que somos religiosos, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y estas expresiones de diversidad también son parte de su creación. Si queremos ser fieles a Dios, es encontrar a esa persona que Dios creó, porque yo tengo un mensaje único y irrepetible que le tengo que transmitir al mundo, como lo tenés vos, como lo tiene María, como lo tiene Jorgelina, como lo tiene José. Y ahí está el pecado, en no querer descubrir quiénes somos, en no ser quienes estamos destinados a ser. Sabemos que los dogmas son únicos e inamovibles, tan únicos e inamovibles como nuestra identidad, nuestra sexualidad y nuestro derecho personal a vivir según lo que dicta el deseo. Yo soy Gustavo, soy judío, soy argentino y soy gay. Soy Miguel Ángel, soy católico, soy gay y soy feliz. Soy Robina, soy judía, soy argentina y soy homosexual. Soy Norberto, católico y gay. Nosotros, en este programa, creemos que la verdadera religión es la que guarda respeto por un Dios, pero sin olvidar que debe respetar a todos los hombres, sea cual fuere su condición. Soy Nicolás Artusi, conductor de Diverso, Iguales por Diferentes. Si quieren ver muchas más cosas de Diverso que las que hay en la tele, suscríbanse a nuestro canal en YouTube.